Hermanos, bienvenidos al estudio esta noche. No más quiero decir qué bonito servicio tuvimos domingo. Tuvimos varios que no hemos visto llegar y nos dio mucho gusto. Just want to welcome everybody. I just want to let you know we had a wonderful service Sunday, and we saw some hermanos, brothers that we haven't seen for a while there. So we had a great time worshiping the Lord. At this time, let me go and read a scripture from Psalms 119. En este momento quiero leer una porción de la lectura que se encuentra en el Salmo 119, los primeros 8 versículos, the first 8 verses. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le busqué. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atiendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Padre, gracias te damos por este día, por este tiempo podemos reunirnos, aunque por YouTube. Esperamos, Señor, que este estudio esta noche sea de bendición para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu mano sanadora toque a nuestros enfermos y, Señor, pronto podemos ver a ellos también alabando y glorificando tu nombre juntamente con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, enseguida tenemos la hermana Esther y Raquel Martínez que nos va a guiar en los cantos. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestro servicio y les invitamos que nos acompañen en esos cantos. Señor.
Bueno, hermanos, aquí estamos otra vez. We're here again for Wednesday night Bible study in Ephesians chapter 4. Estamos en Efesios capítulo 4 y esta noche vamos a ver la segunda parte de este capítulo que vamos a estar estudiando hoy. We'll be in the second part of this study. We gave the first part, part 1, last week, and now part 2. And that's going to be verses 7 through 11. Este estudio se va a tratar del capítulo 4, los versículos de 7 al 11. Y déjame leerlo en este momento. Dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Entonces, hermanos, en estos 11, versículos 7 al 11, es lo que vamos a estar viendo esta noche. Okay. Cristo, por su gracia, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, por su gracia, hermano, Cristo concede dones a los cristianos que les va a capacitar para poder servir en la iglesia, servir en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So we see that it is God, Christ, who gives us these gifts by his grace, so that you and I can be able to serve him in the church, in the body of the church, to be able to edify one another and use our gifts that God has given us, para podemos nosotros capacitarnos, enseñarnos el uno al otro y usar así nuestros dones para la honra y gloria del Señor. Entonces, también esa gracia es Dios ofreciendo salvación a un pecador que no lo merece. La gracia de Dios, hermanos, no lo merecemos tú y yo. No hay nada en nosotros que podemos nosotros ofrecer a Dios para que Él nos diera la salvación. There's nothing within ourselves that we could have offered to God that he would choose to save us. It is only by his grace, as we read back there in Ephesians chapter 2:8, no? That we are saved by the grace of God through faith, and that not of ourselves. It's not of works, lest anyone should boast. Entonces, como vemos, como Pablo dice, ya había dicho esto, en Efesios capítulo 2:8 dice que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe y no de obras. Así que no es nada que usted y yo podemos hacer para que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos salva de nuestros pecados. Gracia es un don espiritual y no tiene que ver nada con lo que nosotros hemos hecho o hacemos. Okay? Grace is a spiritual gift that God gives us, and it has nothing to do with what you and I can do. Okay? There's nothing you and I can do in the first place to receive God's grace. Es esta gracia
que nos permite usar todos los dones funcionando para la gloria y honra de Dios. It is this grace that allows us to use all our gifts for His glory and His honor. Okay? Those gifts are given to us by God, and nobody can take them away. Okay? We might misuse them, but God is going to hold us accountable. Okay? Nadie nos puede quitar ese don que Dios nos da. Primeramente, el más grande don que nos dio es la salvación. ¿Okay? Entonces vemos de que nadie nos puede quitar esa salvación porque nadie nos lo dio más que Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, pero esos dones especiales, espirituales, algunos que Él menciona aquí, que Él ha dado a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación de la iglesia. Esos son dados por Dios, no por hombre. Okay? Y como dije, nadie lo puede quitar. Those gifts that He's given to the church, those are the apostles, the prophets, the evangelists, okay? The pastor, teacher, those who serve God in the church. He's given them to the church as a gift so that you and I can be equipped to do the kingdom work. Okay? Entonces vemos aquí en versículo 7, vamos a leerlo otra vez. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Okay? According to His grace, according to His stature, according to His standard. Cada creyente tiene por lo menos un don único para ayudar a servir en la iglesia. Every believer has at least one gift that God has given him to be able to help the church to grow. Okay? And we have to discover what is that gift for us. Okay? Tenemos nosotros que descubrir y pedir a Dios cuál es el don que Él nos ha dado. Quizás tu don es de poder comunicar. Entonces usted probablemente tiene la posibilidad de ser evangelista, maestro o pastor, porque va a comunicar la palabra de Dios. Quizás otros tienen el don de administración, saben cómo manejar los asuntos de la iglesia. Okay? Maybe your gift is preaching or teaching, evangelizing. You know, those are gifts that God gives you. Maybe you have that kind. Maybe your gift is more inclined to that area. Okay, but we have to find out what that gift is. How do we find our gifts? ¿Cómo podemos nosotros encontrar nuestro don? Por comenzar a servir. Mira, al principio, cuando yo estaba yendo a la iglesia, el hermano Sotelo, un día llegué yo y no llegó el maestro de la escuela dominical y me dio el libro y dije, Luis, da la clase a los jóvenes. Yo casi caí muerto, ¿no? Porque ni yo hablaba enfrente de nadie, ni en la escuela, y él quiere que yo dé esta clase. Entonces me fue muy mal. Y yo dije, yo no voy a hacer esto otra vez. Nunca pensando que años después yo voy a estar dando clases y predicando. Eso era muy lejos de mí. Entonces, pero cada quien que tiene ese don, cualquier don, va a dar cuentas al Señor cómo lo está usando. Everyone who has a gift, and every believer has a gift, and you and I are going to give account to God of how we use that gift. We can use it for His glory, or we can abuse it and use it for ourselves. And that has happened, sadly enough. Tristemente, hay gente que ha abusado de su don que Dios ha dado, pero se va a dar cuenta a Dios directamente con ellos. Cuando no lo usamos correctamente, hermanos, como administrador o mayordomo de esos dones que Él nos ha dado, vamos a ver aquí en Primera de Pedro. Let's go 1 Peter and see what happens when he's talking to us.
about using our gifts. 1 Peter, okay, 4:10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Peter 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Primeramente notan ahí. Cada uno. Everyone. You and I as believers, as followers of Christ, we have a gift. Que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces ahí dice en versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos ahí lo que Pedro nos está diciendo, que cada uno ha recibido un don y hay que usarlo para la honra y gloria de Dios y traer gloria a Él. El versículo 8 del capítulo 4 de Efesios 4:8, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. De ahí vamos a ver qué dice Salmo 68. Let's go see what Psalm 68 tells us. Salmos 68. Okay. If you have that already. 68:18, el versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Entonces vemos aquí lo que Pablo está hablando, donde el líder o el rey en el Antiguo Testamento, cuando iba a la batalla y conquistaba ese ejército, sus enemigos, entonces regresaba después de la batalla, agarraron el botín obtenido en su victoria. Okay? So in the old times, when the kings would go out to war, and the king that overcame his enemy and defeated him, he would get the spoils and bring him back with him, and then he would give them out generously to his leaders, to his soldiers. Okay? Entonces, después de que ya habían ganado la batalla, agarraron el botín en su victoria y lo repartía generosamente entre los soldados, los seguidores del rey. Entonces, es lo que Cristo es nuestro líder. Okay? In this way, Christ is our leader, our captain, nuestro capitán, que conquistó a nuestro enemigo. Okay? He overcame, he had victory over his enemy, our enemy. Okay? Y repartió dones a sus seguidores. And he gave gifts to his followers. So those are the things. That's what Paul is making a reference to back. He's going back to Psalm 68:18. Vamos a ver también Colosenses 2:15. Let's look at Colossians 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. So he exhibited
his victory, the captives that he got when he defeated our enemy, Satan. And back in Ephesians chapter 4, vamos a regresar a Efesios capítulo 4 y ver los versículos 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces vemos aquí, antes de su muerte, los creyentes o los del Antiguo Testamento, los que creen en Dios y en la promesa de que un día iba a llegar el Mesías, entonces ellos cuando murieron no fueron directamente a estar en la presencia de Dios. Había, como dice que fueron a Hades, y Hades es un lugar donde de espera. Es un lugar que tiene como un cuarto dividido en dos partes. Uno es el Hades y el otro es el paraíso. Entonces ahí estaban los que murieron antes de que Cristo, pero creyendo en la promesa del Salvador. Ahí estaban ellos. Los pecadores, que no han creído en Dios, estaban en Hades. Y los dos estaban separados por no sé, un pared o qué. Okay? So we see here that the Old Testament saints didn't go directly to be in the presence of God. They went to a place called paradise. And the ones that didn't believe in God, they were in a place called Hades, or hell if you want to put it that way. Okay? So, but they didn't go directly to God, and they didn't really go directly straight to hell. There was a waiting place there, okay? And when Jesus died, that's where he went, and he led those captives that were believers in him. He got them out of there, and he took them with him, okay? He took them with him. Because now, even Jesus used that example. If we want to look in Luke chapter 16, vamos a ir a Lucas capítulo 16, va a ver lo que estoy yo tratando de explicar, okay? Let's go Luke chapter 16. Lucas 16, hermanos. Aquí vamos a leer del 19. One more page. Okay. Starting with verse 19. Jesús enseña sobre el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y
refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco no serán perseguirían, aunque algunos se levantarse de los muertos. Entonces vemos la enseñanza. Hay un lugar donde los creyentes van y los malos no. Hades. Están en tormento. Está lleno de llamas. Okay? Está lleno de fuego. Entonces we see here that podemos ver de que esto es lo que el Señor estaba enseñando. Y eso es donde Dios, Cristo, cuando murió, fue y sacó los que estaban ahí en el paraíso, o en esta referencia en el seno de Abraham. This is where Christ went to release those captives that were held there in paradise or in the bosom of Abraham. Okay? And so he took them captives, and then he gave gifts to them. Okay? Nos dio regalos a nosotros. Una cosa que Cristo logró en su resurrección fue de llevar cautiva la cautividad. Eso es los santos antiguos del Antiguo Testamento. Ellos estaban en el paraíso y los llevó al cielo. Entonces, hermanos, pero hoy el cristiano no tiene que ir allá. Hoy el cristiano va directamente en la presencia de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces vamos a Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. If we go to Philippians 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir a estar con Cristo, lo cual que es mucho mejor. Okay. Pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Y Pablo nos dice también, hermanos, de que mejor está ausente del cuerpo, está en la presencia de Dios. To be absent from the body is to be present with the Lord. Entonces vamos a seguir con el estudio. Ahí en versículo 10 de Efesios. Let's go back to Ephesians chapter 4. Y vamos a ver el 10 ahí. Efesios 4:10. Ephesians 4:10. Ok. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El punto de que Pablo está haciendo aquí en versículos 8 al 10 es de explicar que todo lo que Jesús hizo, ¿qué hizo Jesús? Pagó el precio
y sufrió por nosotros, murió en la cruz por nosotros, ¿no? Lo cualificó para que Él sea exaltado sobre todos los cielos. Eso es decir, al trono de Dios. Porque la Biblia dice que cuando ascendió al cielo y regresó al cielo, entonces fue y se sentó en su trono, está al lado de su Padre, el Dios. Entonces, y por esa victoria que Él ganó el derecho de gobernar la iglesia y repartir los dones que Él ha dado a cada uno de nosotros. So when Christ ascended up into heaven, He was seated at the right hand of God on the throne, and He reigns now forever and ever. And one day He's going to reign everything, and everything is going to be under His control. Are you looking for that day? Estamos esperando ese día cuando todo, Cristo va a reinar sobre todo, y va a ser un día, un mundo feliz. You know, it's going to be a happy world, a happy place. You know, it's what's that song that they sing? It's a small world after all. You know, where everything is perfect, everything is fine, and that's not now, but those things are coming. Okay, ese día no está aquí todavía. Vemos todo el desastre, todo lo mal, todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces, un día Cristo va a cambiar todo y va a ser perfecto como Él deseaba desde el principio del mundo. Y por esa victoria, entonces, hermano, Él ganó ese derecho. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Entonces, como dueño y cabeza de la iglesia, nos ha dado habilidades, dones, para poder servirle a Él y equipar a los demás. En versículo 11 de 4:11, Efesios 4:11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este versículo, hermano, identifica algunos de esos dones espirituales que Cristo dio a la iglesia. This verse here explains to us or exposes to us those gifts or those gifts that He's given to the church. And He says some of them are, what are they? Some of them are apostles, other prophets, other evangelists, other pastors and teachers. Okay, that's what He's given to the church. For what purpose? To build up the body of Christ. ¿Con qué propósito? Para que puedan edificar la iglesia de Dios. La palabra apóstol normalmente se usa para hacer referencia a los 12 discípulos de Cristo. The word apostle has various meanings. In this case, it's referring to the 12 apostles that Jesus chose to be from His disciples. He chose 12 of them to be His apostles. Okay. Estos apóstoles tenían 3 responsabilidades básicas. These apostles had 3 basic responsibilities that they were supposed to have. El primero, establecer o poner el fundamento de la iglesia. They were to lay the foundation of the church. And what is that foundation? There's no other foundation but Jesus Christ, ¿no? Entonces vemos aquí, vamos en Efesios capítulo 2, 20, Ephesians 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Okay? That was what they were supposed to do, lay down the foundation. There's no other foundation that we can lay down except that which is already laid, Jesus Christ, which was from the beginning of the world, from the foundation of the world. He was there. Okay? Entonces nosotros vemos aquí, la segunda responsabilidad que ellos tenían es recibir
y declarar y escribir la palabra de Dios. Another thing that they were supposed to have, another responsibility, they were to receive, to declare, and to write the Word of God. Vamos a Efesios otra vez, en capítulo 3, Ephesians chapter 3, 3:5, Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces ellos recibieron revelación del Espíritu Santo para poder comunicárselo a nosotros. Okay? The apostles received the revelation by the Holy Spirit, things that were supposed to be done, so that they can communicate that to us. Entonces, también vemos aquí, vamos a ver ahora Hechos 11:28. Let's go to Acts 11:28. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitaba, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, ¿qué era uno de esas responsabilidades que tenía que hacer? Recibir y declarar y escribir. Este Agabo está declarando lo que iba a venir, porque era profeta de Dios, y uno de los dones que Dios dio a la iglesia era de profeta. Entonces vemos que por Espíritu Santo declaró de lo que iba a venir. Entonces vemos eso. Y también vamos a buscar ahí en Hechos 21. Hechos 21, Acts 21. Vamos al 21 de Hechos, los versículos 10 y 11. Verses 10 and 11 of Acts 21. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies a las manos, dijo: dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y se entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Estaba profetizando lo que iba a pasar a Pablo. He was prophesying what was going to happen to Paul, and they didn't want him to go. But Paul, he had to do what God wanted him to do. Okay? Pero no conocemos a nosotros, al apóstol Pablo. Él iba a hacer lo que Dios le había dicho que tiene que hacer. La última responsabilidad que ellos tenían es dar confirmación de la palabra a través de señales, maravillas y milagros. Vamos a 2 Corintios, let's go 2 Corinthians. Capítulo 12, chapter 12, and verse 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Okay, entonces estaba confirmando la palabra de Dios. ¿Cómo? Por medio de señales, maravillas, milagros.
Okay? Hechos capítulo 8. Let's go to Acts chapter 8. Hechos 8, de 6 a 7. Acts 8, 6 through 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, los milagros que los apóstoles estaban haciendo era para confirmar la palabra de Dios, que Dios estaba comenzando a hacer una obra nueva entre el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 2. Vamos a Hebreos en este momento. Let's go to Hebrews. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Hebrews chapter 2, verses 3 and 4. Okay. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Entonces vemos aquí que este era el oficio de los apóstoles que Dios ha dado a la iglesia, profetas que Dios ha dado a la iglesia, evangelistas que Dios ha dado a la iglesia, pastores y maestros que Dios ha dado a la iglesia. Ahora hay otros oficios, otras cosas que dio a la iglesia. Nomás vimos el del apóstol hoy. En la tercera parte vamos a ver los otros oficios que Dios dio a la iglesia, okay? We just saw one of the gifts that he gave to the church, the apostles. And that's not all that entails to be an apostle, okay? No es todo que se trata de ser un apóstol, porque usted y yo en un sentido somos apóstoles. Porque la palabra también se refiere en otras partes de la Biblia a los que son enviados. Y tú y yo hemos sido enviados por Cristo de ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Okay? En ese sentido, somos apóstoles, pero no hay apóstoles como los que habían Cristo escogido. Porque para ser apóstol tenía que estar con todo el ministerio de Cristo desde que comenzó su ministerio, que han visto sus obras, sus milagros, sus enseñanzas, okay, que lo han visto crucificarse, lo han visto muerto y lo han visto resucitado. Eso era la razón que tenía que ser un apóstol. Recuerda cuando Judas traicionó a Jesús. Dice Pedro, ahora vamos a escoger uno que ha estado con nosotros desde el principio del ministerio de Cristo. Y escogió a Mateas, ¿no? Entonces vemos aquí. ¿Y qué de Pablo? Pablo no estaba ahí con ellos. Y Pablo llegó a ser apóstol. ¿Y cómo es posible? Bueno, cuando Pablo se convirtió, él vio a Cristo resucitado. ¿Okay? Y estuvo siendo guiado y enseñado por Cristo por 3 años en el desierto. Pablo mismo dice, yo no recibí ninguna enseñanza, yo no hablé con ninguno de estos apóstoles, yo recibí mi llamado de Cristo. Okay. Entonces, ese es lo que el apóstol es, okay, en ese sentido. Uno que recibe, proclama y que va a profetizar, que escribe. ¿Y cuántos libros o cartas escribió Pablo? Dando las instrucciones a nosotros que él había recibido del Señor.
Okay? Él fue a la Universidad del Desierto. Okay? He went to the University of the Deserts, where he was under the teaching of the Lordship of Jesus Christ. Con eso ahí lo dejo, hermanos. Vamos a tercer parte en la semana que viene. Como yo dije, voy a tratar no hacerlo muy largo para que ustedes puedan leer y escuchar todo el estudio, no nomás parte. Entonces voy a tratar de limitar el tiempo. Pero que Dios te los bendiga, hermanos, y los esperamos. Si nos puede acompañar el domingo, ahí estamos en la iglesia a las 9:30. Y entonces, hermanos, bienvenidos si usted llega. Si tienen una necesidad de oración, llámanos. Ahí está el teléfono de nosotros. Les voy a dar otra vez. Mi celular es 951-219-1028. Vamos a orar en este momento. ¿Okay? Padre Santo, gracias te doy por este día, por este estudio, por ver lo que tú nos has hecho por nosotros, que nos has dado estos dones, para que nosotros como líderes podamos equipar los santos, los miembros de la iglesia, para que ellos lleven a cabo el ministerio donde tú los tienes, Señor. Así, Señor, gracias una vez más por este día y por todas sus bendiciones. We thank you, Father, for the study. We thank you that you've given gifts to the church, leaders that can equip us and teach us, and so how we can do our ministry as well. Each and every one of us has a gift, and we need to know how to use that gift in the ministry that you would have us to be in. In Christ's name we pray. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.